Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí nuevamente, al PIMPI por acogernos, como en tantas ocasiones, y vamos a dar comienzo a una nueva tertulia. Vamos a cumplir los horarios previstos porque sobre las 8 aproximadamente tenemos que dejar el local porque, en fin, este establecimiento está colmado de éxito y necesita los espacios. Antes de comenzar, yo, dentro del intento que ha hecho la Carta Malacitana de sumarse al centenario de la marca Málaga de vinos, que se ha estado celebrando a lo largo de 2024, pues seguimos en este 2025 hablando de ello. Como decía antes de comenzar, me gustaría referirme a dos tertulias que se han celebrado ya. Una fue la última, la tertulia más conferencia que tertulia en el Ateneo, del doctor Federico Soriguer, donde me dio el titular de luego el texto que hacemos nosotros para nuestra publicación, nuestra newsletter, que fue que el ser humano no se nutre, sino que se alimenta. Y eso implica el que se pasa de simplemente el tomar productos para subsistir a utilizar los 5 sentidos para consumirlos, que es diferente. Y luego, otra de las conferencias que tuvimos en la universidad, en el Gastrocampus de la Facultad de Turismo, donde el sumiller del Hotel Los Monteros, Ángel González, nos dio una auténtica lección magistral de lo que es el parangón de los vinos de Málaga, es decir, la comparación de los vinos que tenemos en Málaga, que tenemos una variedad, yo diría que única en el mundo, ya no solo con los clásicos, sino también con los vinos llamados tranquilos, los blancos, tintos y rosados, porque la variedad de uvas que tenemos en estas denominaciones de origen pues son únicas. Entonces, en ese parangón nos ofreció la posibilidad de la comparación de los vinos malagueños con vinos de muchísimo prestigio internacional, que todos conocemos y que no vamos a mencionar hoy. Eso quiere decir que Málaga, a la que siempre hemos calificado como un pequeño continente en cuanto a los productos alimentarios, porque tenemos de todo, ¿sí? Tenemos desde agricultura de altura, tenemos ahí el Pico de la Maroma, 2.069 metros de altitud, hasta el nivel del mar. Y todo eso en un territorio en la provincia más pequeña de Andalucía. Sí, tenemos de todo, tenemos huerta, tenemos mar, tenemos carne, tenemos lácteos, tenemos hortalizas, de todo, todo tipo de los productos que nos podamos imaginar. Y la cocina malagueña, la cocina tradicional, se nutre precisamente de esos elementos como una gran cocina mediterránea. La cocina mediterránea que se caracteriza porque con 3 de esos elementos se hacen platos magníficos, excelentes. Es decir, simplemente con 3 o 4 elementos. Esa es la característica fundamental de todo el Mediterráneo. Es decir, de la cocina de Palestina, de la cocina marroquí o de la cocina francesa o española. Bien, pues dicho esto, hoy queríamos hacer un ejercicio de lo que se llama, a mí no me gusta la palabra, pero la voy a decir, maridaje. A mí me gusta más armonía, por eso las hemos utilizado las dos a la hora de titular la tertulia de esta tarde, es decir, entre maridaje y armonía. Maridaje es matrimonio. Es decir, en realidad es una traducción muy libre del francés, del mariage francés, es decir, bueno, pues sería el matrimonio de los vinos con los platos malagueños, la armonía de los vinos con los platos malagueños. Yo siempre he dicho que ese ejercicio del maridaje o de la armonía siempre es un ejercicio que se basa en la práctica. Es decir, no cuando a mí me han preguntado alguna vez ¿cuál es el mejor vino que has probado? Digo, pues el que más me ha gustado. ¿Cuál es el mejor vino que hay en el mundo? El que más te guste. Sea de 3 o de 103, me da igual. Es decir, esa es la base, ¿no? Es decir, y en el maridaje yo creo que ocurre un poco lo mismo. Hay que experimentar, hay que probar, hay que catar. Y para que de alguna manera se nos oriente en ese aspecto,
nosotros hemos traído hoy a un ponente que de eso sabe muchísimo. Jesús García Gallego, yo creo que estaría como hombre perfecto, pues probablemente en el Renacimiento o entre los ilustrados del siglo XVIII. Yo creo que sería un hombre porque aparte de su bagaje cultural, tiene una formación como filólogo, pero ha hecho vino, conoce perfectamente los secretos precisamente de este néctar maravilloso que es el vino, conoce la gastronomía, es poeta, escribe libros magníficos orientando precisamente sobre el maridaje, es decir, y abarca un abanico, es un hombre poliédrico, yo diría. Porque trata muchos aspectos y creo que es la persona que mejor nos puede orientar acerca de cómo se casa la gastronomía malagueña con los vinos malagueños. Así que lo voy a dejar y que sea él a partir de ahora pues el que nos hable y el que nos ilustre sobre estas posibilidades que tenemos, que creo que son muchas, ¿no, Jesús? Bueno, hay algunas. Buenas tardes. Ante todo, agradecer a la Carta Malacitana, con la que me siento vinculado desde sus inicios, bueno, pues esta invitación dentro, además de ese programa tan de centenario extendido que tenemos el centenario de la marca Málaga, en función de los vinos. Espero poder convenceros de que Marcos no tiene razón. Entonces, yo que sí, tiene razón en algunas cosas, pero en otras, desde luego, no. Ante todo, maridaje. Bien, voy a hacer un par de referencias que no he hecho nunca, pero que he buscado, digamos, que es profeso para este acto, y es la del famoso diccionario de María Moliner, que creo que todos conocemos y en algún momento pues hemos utilizado y habla de maridaje como concubinato, aglomeración y mestizaje. Fijaros que la autoridad número 1 en etimología y en el conocimiento y la utilización de nuestro vocabulario, pues habla en estos términos. Fijaros lo que quiere decir. Pero luego me voy a un malagueño, José Moreno Villa, miembro, como sabéis, es escritor, pintor, crítico, de la generación del 27, que emigró a México y donde, bueno, pues como tantos otros, hizo una parte de su carrera relacionada con el mundo del arte. Y él hablaba de pintura, pero fijaros, en este museo hay cosas que se entienden demasiado bien y cosas que nunca llegaremos a entender. Y me parece que este maridaje de lo superevidente y lo superoscuro pone al ánimo en un fatal desequilibrio. Pues sí, de eso se trata el maridaje, querido Marcos, de crear un poco de pánico y un poco de a ver qué pasa, a ver lo que nos vamos a encontrar, a ver si funciona, pues utilizando pues dos de las cosas más importantes que hay en la vida, que son las bebidas, en este caso el vino y la comida. ¿Y qué es el maridaje? Pues siempre digo, y aquí te llevo la contraria, el maridaje es un ménage à trois. Es una palabra que, repitiendo lo que tú has dicho del origen del mariage francés, pues yo continúo y digo que el maridaje no es una relación entre dos, es una relación entre tres, porque ¿dónde estamos nosotros en el maridaje? Somos nosotros los que hacemos posible con nuestros 5 sentidos que esa relación nos resulte interesante, anodina, sorprendente o
sencillamente nos haga pensar que es algo que, vaya, que no vas a volver a hacer en tu vida, que combinar esos dos alimentos, ¿no? Y yo siempre digo también que es como escuchar una conversación entre el vino y un plato. Y nosotros somos los que escuchamos esa conversación y de alguna manera luego a alguien o a nosotros mismos le vamos a decir, oye, pues esto que he oído está muy bien, porque luego me lo he comido y he disfrutado mucho con ello. O sea, que nos podemos quitar de... No pasa nada, armonía, maridaje, bueno, podemos decirlo en inglés, pairing, que es emparejamientos, en francés, da lo mismo. Espero que después de esta charla os quede un poquito, sea un poco más divertido enfrentarnos a eso. En primer lugar, vinos de Málaga. Bueno, es lo más, y yo no soy chauvinista, pero realmente la complejidad que tienen los vinos de Málaga, lo digo como estudioso, pero también como testigo de algunos de los grandes Master of Wine, que como sabéis son todos los grandes expertos o gurús del vino, que me confesaban que ellos ante estos vinos de Málaga se sentían pues en una especie de ignorancia e inferioridad intelectual, porque se les escapaba, y entonces no estaba tan organizado el tema, ¿no? Hace unos años era todavía más difícil entender los vinos de Málaga. Se les escapaban muchísimas cosas y, sin embargo, eso, que era un reto para ellos, les hacía tener una pasión, porque cuando se lo probaban, realmente decían, esto que está tan bueno y que me gusta tanto, ¿cómo leches se hace y cómo se ha llegado hasta esto? Que me lo expliquen. Y se encontraban con que era tal el laberinto y la complejidad que había en Málaga con los vinos, que no había mucha gente que fuera capaz de explicárselo. Entonces, creo que ahí hemos avanzado muchísimo. En primer lugar, yo voy a hablar de los vinos de la DEO Málaga, y luego con los menús y tal iría introduciendo, porque realmente creo que donde está digamos, el talón de Aquiles de los vinos, del maridaje de los vinos de Málaga, es precisamente con lo relativo a la denominación de origen Málaga, más que a la denominación de origen Sierra de Málaga. Fijaros, empezamos con el esquema. Vinos de licor. ¿Qué son vinos de licor? Pues son vinos que se les añade alcohol. Tienen una cantidad de azúcar que les queda, porque cuando se les añade alcohol ha habido una fermentación y entonces pues, pueden ser más o menos dulces, depende del azúcar que haya quedado. ¿Cuáles son los vinos de licor? Pues el dulce natural, que es como el más estándar y conocido, y dentro de eso podemos hablar del maestro y del tierno. Luego el semidulce, el semiseco y el seco. Luego vienen los vinos dulces, que son vinos tranquilos. Ahora hace tiempo que se llama vinos tranquilos los que no tienen alcohol añadido o los que no tienen otra serie de... Pero en realidad a mí yo prefiero la palabra encabezado, pero bueno, como el vocabulario creo que es importante para ayudar a entender esto, digamos que los vinos dulces que no tienen alcohol añadido están tranquilos. No se ponen nerviosos, no les da por pelearse con nadie, ni por cantar Asturias Patria Querida o lo que sea, ¿no? Teóricamente. Entonces, dentro de estos vinos dulces hay dos grupos, los que se hacen con uvas sobremaduradas, que se llaman naturalmente dulces. Fijaros que los otros eran dulces naturales, pues ahora estamos en los naturalmente. Bueno, ya vamos viendo cómo esto se complica. Y luego otros con uvas pacificadas. Hay que decir también que hay una ambigüedad respecto a lo que es una uva sobremadurada y una uva pacificada, porque la sobremaduración, que se puede hacer en la planta, dejando que la uva se madure en la planta,
O se puede hacer haciendo la vendimia cuando toca y tendiendo la uva para el asoleo. Pero ¿qué pasa? Pues eso no está bien explicado, porque si hacemos un naturalmente dulce necesitamos acidez, porque justamente su éxito está en que hay un equilibrio entre la acidez y el dulzor. Pero si cogemos la uva madura, se ha perdido la acidez. Con lo cual, ¿qué se entiende por uva pacificada? En fin, digamos que esto no lo entiende casi nadie, ni siquiera los que hicieron la reglamentación, que están todos en Bruselas y que son todos unos supercicutas, como ya os podéis imaginar, ¿no? Y ahora vienen los vinos secos. Fijaros que antes había vinos secos también, pero eran vinos secos que se encabezaban, vinos secos a los que se les añadía alcohol. Y ahora vienen los vinos secos, que son vinos, fijaros, no se suele utilizar este término, pero lo mismo que se habla de naturalmente dulce, ¿por qué no hablar de naturalmente secos? Porque son vinos secos porque han consumido todo el azúcar y no ha habido que encabezarlo, y con lo cual el vino tiene el grado alcohólico que le ha dado su fermentación. Pero es que luego nos acercamos seguimos entrando en el laberinto que se llama DOP Málaga, y es que a los vinos se les conoce por la uva, las principales uvas con los que se hace, la Moscatel y la Pedro Ximénez. Luego, además, hay unos vinos que se llaman Pajarete y otros que se llaman Lágrimas, que son menciones que Bruselas ha respetado, pues porque teníamos cientos de años llamando a los vinos así y no han podido quitarles el nombre. Pero luego, según cómo se envejezca, fijaros que estamos acostumbrados a el roble, el joven, el crianza, el reserva... No, aquí le llamamos pálido, noble, añejo y trasañejo. Toma ya. Luego, además, según el color y la adición del arrope, que como sabéis es... si ponemos el mosto a consumir, nos queda una cantidad, como una especie de jarabe, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, según el color, también todo esto existe y aparece en las etiquetas. Está el dorado o golden, el rojo dorado, rot gold, el oscuro o brown, el color, y el negro o dunkel. Pero ahí no termina, porque es que además están los dulces crema o cream, los dry pale o pale que no llevan arrope, los pale cream y los sweet. Como si dulce y sweet fueran cosas diferentes, ¿no? Pero están, y todo eso existe, y todo eso se puede poner en una etiqueta y se pueden hacer unos vinos así. Bien, hasta ahí un poco, yo voy a hacer un resumen rápido, claro. Hasta ahí un poco el esquema. Fijaros que el esquema ya es para decir, esto es un poco complicado, ¿no? Pues es que es complicado. Empezamos con los dulces naturales, que es como el gran caballo de batalla estándar de la DOP Málaga. Digo DOP porque desde hace un año aproximadamente ya no somos, como todas las denominaciones de origen, ahora nos llamamos denominaciones de origen protegidas. Por eso dice DOP. No sé si es que tenemos que protegernos de toda esa burocracia y de todo eso, pero bueno, el caso es que somos DOP. Los dulces naturales, bueno, pues es un mosto dulce que se han cogido las uvas muy maduras y se asolean, tienen una fermentación alcohólica X y al final se rematan añadiéndole X de alcohol vínico. Dulces naturales, pues son o de Moscatel o de Pedro Ximénez. Bien, ¿con qué podemos maridar los dulces naturales de Pedro Ximénez? Pues depende de muchas cosas, pero resumiendo, vamos a poner que sean más jóvenes o más viejos. Los más jóvenes, pues con compotas, bollerías, bizcochos, galletas y quesos. Luego hablaré de los quesos, que es tan importante hablar de los quesos como hablar de los vinos de Málaga, ya lo veréis. Los demás crianzas,
pues ya aquí entra el chocolate amargo, las cremas, los flanes, los helados. Los helados son difíciles y los flanes son dificilísimos de maridar. Y ahí tenemos pues los dulces de Pedro Ximénez, que son perfectos. La carne de membrillo, y luego ya nos vamos al foie, a los turrones y a los quesos azules. Hablaremos mucho del foie, porque Málaga no solo es conocida por sus vinos, sino también por lo que en las grandes mesas acompañaban a los grandes y carísimos productos de la gastronomía mundial. Y uno de ellos es el foie. Y luego veréis por qué. Luego, fijaros que hemos hablado de los dulces naturales de Moscatel, pues ahora, de Pedro Ximénez, pues ahora de Moscatel. ¿Qué pasa? Pues que la Moscatel tiene una sensación de dulzor y de fruta y de flores mucho más intensa que la Pedro Ximénez, que es más saboría, como diríamos aquí, ¿no? Más seca, como que nos cuesta más porque parece que transmite menos, que es mentira, pero es la sensación, el engaño, el transpantojo, que también está muy de moda esa palabra, que es un galimatía ahora, pero todo el mundo le encanta utilizarla, ¿no? Pues ¿con qué lo tomamos? Como ya es un poco más dulce, pero no es porque tenga más azúcar, sino porque la Moscatel da esa impresión, pues entonces nos vamos a vinos, o sea, a productos que sean como menos dulces, porque si no estaríamos matándonos, ¿no? Por ejemplo, los pestiños, ya algún tipo de dulces que son como más secos, los pestiños, las torrijas, los mantecados, los alfajores, fijaros los borrachuelos, ¿no? Pues. Y luego está la gran estrella del descubrimiento, que parece que es algo que no se conocía, y es que los vinos de licor, de los que he hablado, y los dulces naturales, van muy bien con las cocinas donde abundan las especias y los picantes. Y ahora pues digamos que es una moda, pero que está basada justamente en el maridaje, que es utilizar estos vinos pues para cocinas orientales o mexicanas o tal, donde existe una gran presencia de esos elementos. Y llegamos un poco al broche de oro de nuestros vinos dulces, que es el naturalmente dulce. Digo no solamente el broche de oro porque vale su peso en oro, porque el naturalmente dulce se hace en botellas de 50 centilitros, no de 75. Su precio pues suele ser mínimo 3 o 4 veces, a veces más, del precio de un vino normal de los que hemos estado hablando, y porque realmente son, cuando uno los prueba, se enamora de esos vinos, porque son vinos que son dulces y ácidos al mismo tiempo, y eso realmente embriaga los sentidos, aparte de que desde el punto de vista del alcohol pues también puede embriagar la sangre, ¿no? Y esos naturalmente dulces, pues ¿con qué nos lo podemos tomar? Pues con cosas potentes e importantes, por ejemplo el foie, en todas sus variantes y elaboraciones. Eso es cuando queráis invitar a alguien y quedar fantástico, poner una botella de naturalmente dulce de Málaga y os compráis un buen foie en Micuí, en fin, pero que sea bueno. Un pan tostadito, muy fino, para que haya ese punto crujiente, y cortáis finas lonchas de foie. No hagáis como un amigo mío que compraba un foie que costaba 50 euros, un trozo de foie, y lo untaba, como si fuera paté la piara. Con lo cual se cargaba todo el misterio que tenía la untuosidad del foie, con el crujiente del pan, etcétera, ¿no? Y siguiendo ese protocolo, pues nos vamos a los quesos. Pero fijaros que no estamos hablando de quesos normales, estamos hablando de quesos como el Roquefort, como el Stilton, como el Cabrales, o como nuestros quesos de cabra Payoya, por ejemplo, pero curados y potentes. Postres, bueno, pues aquí nos vamos a la fruta, porque eso es lo que nos pide, ¿no? Y luego los hojaldres,
los hojaldres en Málaga. ¿Con qué me tomaría yo un naturalmente dulce? Pues con un hojaldre de Aparicio, por ejemplo, porque ahora voy a hacer toda la publicidad que quiera, porque vaya, todos hemos ido a tomarnos un Carlito o un Rosco o cualquier cosa en Aparicio, y realmente nos hemos quedado, cada vez, yo por lo menos cada vez que voy, me digo, esto está buenísimo. Pues imaginarlo si a eso le añadimos una copita de un naturalmente dulce. Como dirían los jóvenes, como decíamos nosotros de jóvenes, que ahora ya no se dirá, flipaba en colores, ¿no? Ahora no sé cómo se dirá, o igual se sigue, no sé si alguien sabe si se sigue diciendo igual. Pues para flipar en colores. Y llegamos al gran desconocido, y para mí uno de las joyas, quizás pues porque es un poco el más incomprendido. Todo el mundo piensa en vinos de la DOP Málaga y piensa en vinos dulces. Pero es que están los vinos secos. Y la magia de un vino seco de Málaga es increíble, increíble. ¿Qué pasa? Pues que es muy difícil, porque hay pocos vinos secos en Málaga, aunque parezca mentira. Vinos secos de licor, y luego hay vinos secos tranquilos, que, como hemos dicho antes, serían vinos secos naturalmente secos. Bien, yo os recomiendo que busquéis vinos secos de Málaga y vais a disfrutar, porque es otra perspectiva. ¿Y con qué vamos a maridar los vinos secos de Málaga? Pues con un montón de cosas que no se nos habría ocurrido, porque siempre pensamos en el Riojita, en el Riberita, en el Verdejo, en el esto. No. Un caldillo de pinta roja, pues con un vino seco de Málaga. Una carne roja o de caza menor la mayoría de las veces. Imaginaros la cantidad de caza menor que hay en Málaga. Que, por cierto, Marcos, tú sabes que Málaga es la provincia más montañosa de España. Parece mentira. Todos pensamos en Santander, pensamos en Huesca. No. Málaga, la más montañosa de España. Fijaros lo que tenemos aquí. No solamente tenemos la mar y la altiplanicie esa de Archidona, Mollina, etcétera, sino también tenemos aquí montañas para reventar. Bueno, pues guisos de carne gelatinosa, los rabos de toro, que parece que eso, o por ejemplo las carrilleras o las carrilladas, que parece que eso no es de Málaga. No, perdón, es que eso es de Málaga de toda la vida. Será también de Córdoba y será también de otros sitios, pero eso también forma parte de nuestro patrimonio, y nada más que hay que irse a cualquier pueblo de Málaga y seguro que vamos a encontrar estos platos como una forma de su cocina normal. Luego los consomés. Fijaros que cuando nos tomamos un consomé, pero un consomé de verdad, no una sopa del cocido que le hemos hecho, no, un consomé de verdad, que las pocas veces que yo he hecho un consomé de verdad, pues han sido 24 horas trabajando para que luego quedara consomé, o sea, una taza grande de consomé para 6 o 7 personas. Porque es que es complicadísimo. Pues esos consomés que todo el mundo dice, un consomé al Jerez. No, mire usted, ¿qué Jerez? Ni el Viñalbina, un seco de Málaga, por supuesto. Con eso es con lo que vamos a rematar el consomé, no con un Jerez, que está muy bueno también, pero bueno. Y luego algo con el que nos desesperamos siempre que vamos a comer, que es qué vino con las ensaladas, las alcachofas, los espárragos, que eso se come, se come todo. Y entonces hay que ponerle un vino que sea capaz de maridar sin que te lleven al huerto desde el minuto 1, por lo menos que haya un poco de defensa del territorio, ¿no? Pues para eso están los vinos secos de Málaga. Así que buscar, que seguro que encontráis, y ya los que no los conozcáis, pues seguro, os acordaréis de mí. Entonces voy a hacer he hecho una serie de menús tipo según las zonas de Málaga, con determinadas formas de cocinar más o menos vinculadas a ese territorio. Estos maridajes tienen... ¿Cuántos años tiene la carta malacitana, Antonio Carrillo?
16. Bien, estos maridajes, algunos, los preparamos Manolo Maeso y yo hace 18 años. Creo que todavía no existía la Carta Malacitana. Y era un proyecto y en el que él y yo colaborábamos, habría otras personas, pero yo hablo de nosotros, y teníamos un proyecto pensado de muchas cosas relacionadas con el vino y la gastronomía. Él, uno de los cocineros de la tierra mejores que yo he conocido, y yo, pues que soy uno de los expertos en vino mejores de los que yo he conocido, ¿no? Entonces hacíamos un maridaje, Manolo y yo, que muchas veces era un maridaje peripatético, porque nos íbamos a andar y en paseos kilométricos decidíamos qué vino y con qué plato y por qué. Él tenía el famoso, en Echeverría, tenía el restaurante ¿cómo se llama? El Fogón de Manuela, ¿cómo era? Sí, en el Palo, Echeverría del Palo, sí. Bueno, menú asarquía, vamos a llamarle menú asarquía. Un moscatel joven y seco. Vamos a dejarnos de los verdejos, los barbadillos, no, vamos a tomar un moscatel seco de Málaga. ¿Y con qué? Pues con los aperitivos de toda la vida. Los boquerones en vinagre o fritos, el ajo blanco, por ejemplo, las conchas finas, las gambas, y la famosísima ensalada malagueña, que tiene todo, tiene la patata, la cebolleta, el bacalao, la aceituna aloreña, la naranja, bueno, y es todo eso, pues con un moscatel seco de Málaga, es lo suyo. Otro modelo de menú, pues vamos a utilizar un vino de licor seco añejo de Málaga, de Pedro Ximénez. Esto suena como muy serio, pero ¿con qué nos lo vamos a tomar? Pues con un tartar de aguacate y pipirrana de macharabiaya, acompañado de una mousse de queso de cabra, miel, de caña y nueces. Fijaros, están los frutos secos, está el aguacate, está, bueno, todo lo que entra en todas esos pequeños trocitos con los que construimos el tartar, pues con un moscatel de Málaga. Os lo recomiendo porque está buenísimo. Otro, pues nos vamos ya, volvemos al vino moscatel seco, y en este caso, pues uno de Moclinejo. Todos sabemos lo que hay en Moclinejo, qué bodega hay en Moclinejo, que tiene un moscatel seco riquísimo, que por cierto, por aquí habrá un representante de la bodega, además. Ya sabéis que me tenéis que regalar algo por la publicidad. ¿Con qué? Pues fijaros, aunque os parezca sorprendente, una cazuela de chivo. Pero el detalle es la pepitoria y el romero. No es lo mismo comerse un chivo al ajillo que comerse un chivo con una pepitoria. ¿Por qué? Porque en la pepitoria utilizamos almendra, utilizamos ajo, pan frito, perejil, azafrán y vino blanco, que lo normal es que si vamos a cocinar o vamos a beber un vino, si podemos, cocinemos el plato con ese mismo vino. Eso sí, también, eso es una forma de maridaje, que muchas veces no se piensa, pero es muy importante. O bien la patita de chivo lechal, estilo Cortijo de Manuela, que es el nombre del restaurante que no me acordaba. Es una forma muy clásica también de hacerlo. Seguimos en la sarquía. No olvidemos que la sarquía incluye los montes de Málaga, desde Alfarnate, toda la ladera esa, hasta la costa, todo eso es asarquía. Pues vamos a coger un vino tinto de crianza. Ya nos pasamos al tinto, ¿no? Porque después me tenéis que invitar a cenar, ¿eh? Porque, bueno. ¿Y con qué nos vamos a tomar ese vino tinto? Pues con un lomo de orza, un lomo en manteca colorada, pero fijaros, sobre un lecho de migas,
que eso está impresionante. Al estilo de los montes, bueno, pues al estilo de lo que hemos tomado desde toda la vida. O bien un plato de chorizo y morcilla de Colmenar, que puede estar frito a la plancha o crudo. Y si pica un poquito, mejor. Seguimos en la Sarquía y nos vamos al postre. Vamos a utilizar, por fin, un vino naturalmente dulce, de esos de los que he hablado antes y que no he dicho nada más que virtudes y parabienes. Pues ¿con qué nos lo vamos a tomar? Pues con un surtido de quesos de cabra. Habrá cabras por allí, ¿no? Y habrá en los montes de Málaga, yo creo que tenemos ahí una fuente de cabras y en la Sarquía y todo. Pero fijaros, quesos con 2 o 3 tipos de maduración para que sea algo variado, que lleve frutos secos, que lleve frutas tropicales y por supuesto un poquito de mora o de frambuesa, alguna frutita que le dé color. Esto es un festival, ¿eh? Este plato, este postre, que es con lo que nos despedimos de la Sarquía, es un festival. Nos vamos a la zona norte. Allí, así de vinos, conocido, Mollina y, bueno, la zona de Antequera. Entre Antequera y Mollina, Archidona no hay mucho, pero digamos que entre Antequera y Mollina, sobre todo Mollina y los pueblos y otros pueblos que hay en los alrededores. Pues vamos a tomar un blanco con una uva de Málaga. Bueno, no es de Málaga, pero la hemos adoptado como si fuera nuestra, que es la Doradilla. Es una uva espléndida para hacer vinos blancos y allí se hace un monovarietal de Doradilla, que además lo hace un buen amigo mío, Paco Campaña, que no lo hace él, lo hace la cooperativa, pero el viñedo es suyo. Y entonces os recomiendo que si queréis probar un blanco de una variedad de uva que es muy desconocida, pues lo busquéis porque es algo especial. Estamos hablando de viñedos de 80 años, también. ¿Y con qué nos lo vamos a tomar? Pues con una porra de mollete. Es curioso, siempre utilizamos el pan que sea para hacer la porra, ¿no? Pues no, una porra de mollete, al estilo de Tebas. O sea, lleva patatitas, paja por encima y atún. Es una forma de tomar la porra con patatas y con atún. Y además una porra de mollete, que es el sabor de la porra es completamente distinto de las porras normales que compramos y que utilizamos otro pan. Seguimos y un vino de licor seco añejo de Pedro Ximénez, también de Mollina. ¿Con qué lo vamos a maridar? Pues con un ravioli con pringá de berza. Fijaros lo que es, dice, con su jugo y una reducción de lo que hacer ravioli con pringá de berza, eso es una locura. Pues ese vino seco de Málaga es lo que tenemos que beber. No nos vamos a beber un tinto, ni nos vamos a beber un vino de otro, no. Un seco Málaga. Probarlo, ¿eh? Y probar a hacer los raviolis con pringá de berza. Es complicado, pero está muy bueno. Y luego, otra posibilidad es una carne mechada. Yo desde que abrí los ojos vi a mi madre hacer carne mechada y la verdad es que una de las veces que más la echo de menos es cuando quiero hacer la carne mechada, porque es que no me sale nunca como le salía a ella, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que eso es un sueño, una carne mechada de aquí de Málaga, eso es un sueño. Seguimos con el menú típico de la zona norte de Málaga. Bueno, pues nos vamos a un tinto de Syrah. La Syrah es una uva bastante cultivada en Málaga, pero quizás el sitio donde se plantó primero y donde se hizo más, se trabajó más, fue justo en la zona de Mollina. ¿Y con qué nos lo vamos a tomar? Pues con un bombón de codorniz confitado. Y luego imaginaros lo que es una milhoja de patatas panaderas, ese montoncito que parece una milhoja, pero que en vez de tener hojaldre, lo que tiene son patatitas así, y una vinagreta dulce con mostaza.
Que conste que todas estas recetas están inspiradas en esas conversaciones peripatéticas, bueno, no todas, pero muchas, entre el fundador de la Carta Malacitana y un servidor. Esto lo digo como, digamos, recomendación de autoritas, ¿no? Como decir, esto viene de un sitio donde realmente se ha currado, ¿no? Que no está sacado de un libro, está sacado de la vida y de nuestra cocina. Seguimos ya con el postre del menú, entonces, de la zona norte, pues un vino dulce, natural, o sea, un Pedro Ximénez encabezado de mollina. ¿Con qué? Pues con membrillos cocinados al Pedro Ximénez. Ya cogéis, no carne de membrillo, sino los membrillos, y los cocéis, los preparáis con ese vino. Y luego les ponéis unas escamas de chocolate amargo por encima. Y os tomáis el dulce de Pedro Ximénez. Os podéis quedar en estado de comatoso, éxtasis, de Santa Teresa, o en fin, como queráis, ¿no? Como decía el otro día en las comidas de la Carta Malacitana, si había habido había sido una comida orgásmica, ¿no? Pues sí, algunas comidas desde el punto de vista de los sentidos pues son un poco orgásmicas. Y nos vamos a Ronda, que es otro de los filones de nuestros vinos y de nuestra gastronomía. Pero vamos a utilizar un vino de Olías, que es el Moscatel Guinda, de Casa Guardia, que vaya, es que yo sepa, no hay otro Moscatel Guinda en Málaga, y que está buenísimo, y que además es fantástico. Es como un vino aromatizado, pero vamos a llamarlo que es un vino de licor y tal, porque hay que ponerle etiquetas. ¿Y con qué? Pues con un saltaballao de Júzcar con ajetes tiernos. Dicen la gente de Júzcar que se llama saltaballao porque después de comerse esto se van al campo y se saltan todas las vallas de todos los campos de los vecinos y vuelven otra vez a repetir y no les ha pasado absolutamente nada. Esto es como aprovechar los restos de comida de pan, cebolla, tomate, huevo, y hacer el plato este de no sé qué voy a hacer, pero tengo aquí un poco de todo. Pues un saltaballao. Y luego, ahora pues en Málaga nos vamos al gimnasio o algo por el estilo, o a correr o lo que sea, porque aquí no hay muchos campos con vallas y no nos entenderíamos mucho. Luego un chardonnay. Fijaros, aquí estamos ya con uvas de la denominación de origen Sierras de Málaga, por supuesto. Y en Ronda, pues hay, que yo conozca, por lo menos 3 chardonnays fantásticos. Yo tengo mi favorito, que sin decir qué bodega es, solamente diré que me casé en esa bodega. Por algo será. Por el chardonnay también, ¿no? Entonces, ¿con qué me voy a tomar ese chardonnay? Sabéis que hay el chardonnay tiene una cantidad multimillonaria de seguidores en el mundo. Es la variedad blanca que más gusta en todo el mundo, y cada zona hace un chardonnay un poco distinto, y por eso hay mucha leyenda en torno a esto. Pues os aseguro que en Ronda está de los mejores chardonnays que he probado en el mundo. ¿Y con qué? Pues con una seta de olivo, pero no una seta de olivo, que eso es muy venenoso, sino la forma de la seta de olivo, pero hecho con una masa de queso de cabra que lleva nueces, que lleva crujientes tomates, etc. Y con eso le hacemos como si fuera una seta, y en vez de envenenarnos, pues nos lo pasamos estupendamente con ese chardonnay, ¿no? Y luego, fijaros, en Ronda tenemos la Moscatel negra, que es la Moscatel tinta, por hablar, pero se llama Moscatel negra, que es una uva como la Moscatel nuestra, de toda la vida, pero que es tinta. Y hay una bodega en Ronda, la de Schaff, Federico Schaff, que hace un rosado con Moscatel tinta, que es impresionante, porque además es algo que no te lo esperas.
porque te espera el rosado de garnacha, de tempranillo, de cualquier, y de pronto te encuentras que aparece la moscatel por ahí también, y entonces te quedas así un poco sorprendido, ¿no? Que de eso se trata también. ¿Y con qué nos lo vamos a tomar? Pues fijaros, opciones. El rulo malagueño. Fijaros qué rico está. Y esto sí lo podéis untar, ¿eh? Que no hay problema, nadie os va a decir nada. Los fideos a la parte, en el palo, como sabéis, que esto es la versión paleña de la comida del Levante, que traían los pescadores desde Valencia, de Alicante, las traían aquí y los marineros, los pescadores del palo, pues aprendieron a hacerlo. Los arroces y las cazuelas de pescado que tenemos en Málaga, que eso es increíble, o bien las famosas albóndigas, que como la carne mechada y otras cosas, en salsa de almendra, que todos hemos comido desde pequeños, y luego ha habido aquí bares, y sigue habiendo, que hacen unos albondigones con salsa de almendra que quitan el sentido. Pues mira, lo juntamos, hacemos una juntaera, ¿no? Con este moscatel, y vemos que tenemos cosas de carne, pero también de otra manera. Y bueno, nos vamos ya a cosas un poquito más contundentes. Y entonces, un vino tinto de Ronda. ¿Y por qué digo estas variedades? Porque es el vino tinto, uno de los que a mí más me gusta, que tiene estas 4 variedades: Graciano, Cabernet Sauvignon, Merlot, Graciano, Cabernet Sauvignon y Merlot. Si queréis saber qué vino es, pues lo buscáis por Google y ya está. Y si no, buscáis Descalzos Viejos y os aparecerá el vino también. Y el maridaje, pues con una carrillera de cerdo del estilo de Cortes de la Frontera, con chantarelas. Sabéis que en la Serranía de Ronda hay una cantidad de hongos y de setas increíbles, confitadas con sus ciruelas pasas y un poquito de canela. Fijaros cómo os vaya a quedar con esta pareja. Seguimos ya al postre de Ronda, tinto dulce. Y aquí voy a hacer hincapié porque al final de esta especie de, no sé cómo llamarla, tertulia, conferencia, en fin, o presentación, vamos a probar uno de los 2 tintos dulces que se hacen en Málaga. Que yo sepa, se hacen 2 nada más. Y este fue el primero, el que vamos a probar aquí. La bodega, pues lo vais a ver dentro de un rato, porque os aviso que es de esta persona que no es muy amiga de nadie y que no nos gusta, que se llama Juan Muñoz, de Adimove. Entonces, no os quiero decir quién es, pero ya os lo he dicho para que sepáis lo que os vais a encontrar, ¿no? ¿Y qué maridaje con un tinto dulce? Pues chicos, aquí la cosa es complicada, pero al mismo tiempo es un reto fantástico, porque chocolate va bien con el tinto, todos lo sabemos. Los franceses parece que nos dan sopas con ondas o algo así, como se dice, porque ellos siempre se dejan algo de tinto para el postre, para tomarlo con el queso y con el chocolate. Por algo será. Una mousse de queso azul, unos alfajores, unas trufas, bizcochos. Los bizcochos, pues, tipo ese plum cake, pero que nosotros no le llamamos plum cake, sino que le llamamos bizcocho y le echamos frutitas escarchadas de toda la vida y queda como el plum cake, porque además tenemos las pasas que ellos le ponen a sus plum cake, son nuestras, y hacemos unos bizcochos ahí buenísimos. Pues eso con un tinto dulce fantástico. Y luego voy a hablar un poco, ¿vamos de tiempo? Venga, te queda, sí. 10 minutos. Venga, en 10 minutos nos tomamos algo. ¿Por qué voy a hablar del foie, que es un plato tan poco malagueño? Porque es verdad que yo tuve la suerte de que, como mi abuela era de origen belga, francés, y mi madre asumió gran parte de su cocina, pues yo probé el foie desde chico.
Pero es verdad que hace 50 o 60 años en Málaga nadie probaba el foie, salvo, no sé, si alguien lo había hecho, pues realmente el foie se ha puesto de moda hace 20 años, por decir una cifra. Entonces, yo cuando me ponían aquello, yo quería untarlo como la piara, ¿no? Y me daban unos manotazos. Decía, no, esto hay que comerlo así. Bien. ¿Qué le pasa al foie y al vino de Málaga? Bueno, aquí esto, digamos que estos son amantes de toda la vida. Esto no es maridaje, Marco. Estos son amoríos o sea, esto es amor en todos sus sentidos. ¿Por qué? El foie tiene una textura grasa, ligeramente dulce, pero también tiene un toque amargo. Y eso es lo que le da también, y además hay muchas formas de prepararlo y muchas veces el precio del foie depende de la cantidad de foie que lleve, ¿no? Como es natural, ¿no? Y esa combinación pues nos va a abrir el panorama a un montón de posibilidades. Y ahí aparecen los vinos de Málaga, con otros vinos del mundo, pero el de Málaga también. Fijaros, aquí nos codeamos con los grandes vinos de botrytis, tipo Tokay, los hôtels franceses, los granos nobles de Alsacia, los vinos de hielo alemanes y austriacos, o las vendimias tardías, que también son muy típicas de las zonas pues más frías, probablemente, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que ahí está el naturalmente dulce, compitiendo con los grandes budas de los vinos. ¿Por qué? Pues porque el secreto de todos estos vinos es que son dulces y ácidos al mismo tiempo. Y cuando uno los prueba, parece que está tomando un vino que es dulce, pero que huele y sabe a cítricos, y que hay unos aromas que no entienden por cómo esos aromas pueden estar en el vino, y unos sabores que te recuerdan a la lima, a la naranja, al azahar, todo eso. Y todo eso, en el fondo, también es muy malagueño, porque forma parte de nuestra cultura, y no tenemos hay que decir que los vinos de los que os he hablado, los Tokay, los hôtels y tal, son 10 veces más caros o 100 veces más caros que los naturalmente dulces de Málaga. Probablemente esto sea para cuando queremos quedar bien con alguien y lo invitamos y le ponemos, como he dicho antes, un buen foie y un buen naturalmente dulce. Y os aseguro que funciona hasta para alguien que sea del pueblo más chico y más recóndito de la provincia. Luego hay que hablar del chocolate cuando hablamos. Hay 3 cosas de las que hay que hablar cuando se hablan de los vinos de Málaga. Bueno, hay muchas, como estáis viendo, pero una, el foie, otra es el chocolate y otra es el queso. Y ahora vamos a entrar en el chocolate. Bien, aquí hay un misterio. Y un misterio que es que hay sabores y aromas que provienen digamos, de lugares diferentes, pero que tienen un cierto parecido desde el punto de vista de nuestros sentidos. Entonces, fijaros, ese amargor, el chocolate, que no el chocolate con leche normal, pues tiene un fondo amargo. Y los vinos de Pedro Ximénez, por ejemplo, de Málaga, los dulces, también. El misterio es que detrás de ese dulce hay un resto de la crianza en madera que le da amargor a través de los taninos. Si el vino está arropado, lleva arrope, hay dulce y hay amargor del arrope porque se ha consumido ese mosto y queda una cosa dulce, pero al mismo tiempo como que maílla, ¿no? Y ese nos da un amargor. Bien, ahí tenemos 2 cosas que de pronto hacen que se conecte el chocolate con estos vinos. Y en medio de toda esta historia, pues aparece el alcohol. El alcohol
hay una de las primeras cosas que yo aprendí al hablar del alcohol en los vinos, es que el alcohol sí tiene sabor. El alcohol es dulce, sabe dulce. Lo que pasa que el alcohol tiene ese punto ardoroso que nos quema, que ese dulzor realmente se queda en un segundo plano y prácticamente no lo detectamos. Pero cuando vamos a hacer una cata de un vino, el primer punto de la lengua, que es la punta donde se detectan los sabores dulces, ahí es donde vamos a encontrar a través del alcohol el sabor dulce de un vino que no tiene azúcar, un vino seco, seco, seco. Sin embargo, hay azúcar. ¿Por qué? Entre otras cosas porque hay alcohol. Solo tenemos que un poco identificarlo. Y entonces aquí vemos que esos matices amargos, dulces del azúcar, pues de pronto aparece ese ardor dulzón del alcohol que hace que todo eso cree un espacio diferente y se suman todos. Y entonces ese es otro de los maridajes. A ver, ¿qué es lo que huele de los perfumes? ¿Dónde están los aromas de los perfumes? Disueltos en el alcohol. Si no llevaran alcohol, pues no olerían, básicamente. Pues aquí pasa lo mismo. El alcohol es un catalizador que desencadena otros aromas y otros sabores. Y luego, lo que yo llamo la guerra de los hongos. En vez de la guerra de la galaxia, la guerra de los hongos. ¿Por qué? Porque tanto el vino como los quesos son alimentos fermentados, donde ha habido una fermentación. Luego ha habido hongos en los dos sitios. Diferentes tipos de hongos, a veces parecidos, pero en general, digamos... Y un concepto fundamental de todo lo que estamos hablando, pero especialmente de los quesos, que es una de las bases del maridaje, lo que se llama viña-pasto. Quiere decir que los platos de una zona, la cocina de una zona, va bien con los vinos que se hacen en esa zona. Si en esa zona se hacen vinos, claro. Y ahí ya hay un maridaje interno, y en los quesos eso es especialmente claro. ¿Por qué? Porque las cabras, las ovejas, incluso las reses, dependiendo, están andando, comiendo. Incluso las ovejas y las cabras a veces las utilizan en una época de año en que la viña está completamente seca, pues la utilizan para que se vaya comiendo y vaya abonando con sus heces la viña. Bien, pues fijaros, eso se llama maridaje viña-pasto. Fijaros si es importante ahora, cuando hablamos de vino, también hablar de quesos. Hay un contraste. El dulce de los vinos con el picante. Hablamos ya de quesos que van bien con los vinos de Málaga, son los quesos más fuertes. Pero también hay una similitud, que los dos vienen de hongos y ya hay un carácter que le da estos hongos, que le dan a esos dos alimentos, que los conecta, ¿no? Y luego la acidez que tienen también los quesos, que al combinarse todo, pues crea una relación casi perfecta. Fijaros, los dulces naturales de Málaga, pues queso de Roquefort, el Stilton, que supongo que lo habéis probado, creo que es el queso más caro del mundo y el más picante del mundo. Yo adoro el Stilton, lo que pasa es que no me lo puedo permitir porque es carísimo, pero tenemos los Cabrales y fijaros que ahí están funcionando el moho, los hongos, la penicilina, etcétera. Un amigo mío francés decía que él se curaba la faringitis con vino y con queso. Pero vino, puede ser un vino de estos que hemos hablado, de Botrytis, de estos, o puede ser un buen tinto francés, y un queso, y él utilizaba
por ejemplo, dice, a mí me gusta el camembert, pero cuando ya el camembert, si lo dejas en la mesa, se va andando solo. Entonces, él hacía en su boca una mezcla de esos dos elementos y se lo iba tragando lentamente. Y decía, y con eso me curo la garganta. Claro, probablemente pues te estás metiendo un chute de penicilina y de otras cosas que te están haciendo un efecto. No quiero decir que os curéis la faringitis con eso, pero bueno, os lo cuento como, sabéis que los franceses tienen mucha imaginación, pero luego es verdad que tienen mucha razón también en estas cosas, ¿no? Y un naturalmente dulce, como decíamos antes el foie y decíamos antes los quesos y tal, pero va perfectamente con un queso de Roquefort, con un gorgonzola, no el de Mercadona, que hay un gorgonzola dulce y un gorgonzola picante. El de Mercadona es dulce, por eso a mí no me gusta. En Carrefour tienen el picante, entonces es prácticamente el mismo precio, pero una diferencia grandísima en cuanto al sabor y a todo, ¿no? Y hablo pues de lo que conocemos todos, de nuestro entorno, ¿no? Y luego los quesos de cabra, que os voy a contar de esa maravilla de quesos de cabra. Y luego una recomendación. Los quesos van mejor con los vinos blancos que con los vinos tintos, aunque mucha gente no lo entienda o a veces diga, eso no... No, con los vinos tintos hay quesos que van estupendamente, pero con los vinos blancos se pueden tomar muchísimos quesos que todo el mundo piensa que se toman con vinos tintos, y no. Y hay una leyenda que es que no te la den con queso. Y claro, ¿eso qué quiere decir? Pues que antiguamente, cuando el vino era malo, te ponían una tapa de queso, porque las proteínas del queso, la caseína en este caso, colmataban las papilas gustativas y te tomara el vino que te tomara, tú no sabías lo que te estabas tomando, aquello te parecía que estaba muy bueno, pero en realidad te la estaban dando con queso, ¿no? De ahí viene el refrán. Y ya pasa, estos son distintos ejemplos, pero bueno, nos vamos. Si quieres pedimos el vino. Sí, pedimos el vino y termino pues con la cata que tenemos además aquí a Ignacio, si no se ha ido. No, está bien. ¿Te has ido? No. Ignacio, pues pide el vino. Venga, Ignacio, ¿quieres tú contarnos algo del vino que vamos a catar, por favor? Vente para acá. Buenas tardes. ¿Se oye? Yo creo que se oye. Yo creo que se me escucha, ¿no? Sí. Ah, vale. Sí. Va, sin problema. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por compartir con todos uno de los vinos que elaboramos en Bodega Muñoz Cabrera, en Dimove. Bueno, Juan se disculpa porque hoy tenía una cita médica y le ha sido imposible el estar aquí con nosotros esta tarde. Pero a pesar de ello voy a tratar de estar a la altura y simplemente para presentaros el vino que vamos a catar y que tan amablemente nos ha presentado también Jesús con esta disertación acerca de los maridajes, que como siempre es un placer escucharte, macho, de verdad te lo digo. Pues nada, el Lagar del Zar es un tinto naturalmente dulce. Aquí lo que vamos es, igual que hemos hablado, que Jesús ha hablado de los naturalmente dulces, habitualmente elaborados con variedad moscatel, moscatel de Alejandría. Nosotros allí en la Sarquía tenemos algo de eso. Realmente aquí lo que vamos a utilizar son variedades tintas. Por un lado la Tempranillo, variedad nacional. Por otro lado Romé, variedad más que nacional, local, para asolearlas, para deshidratarlas y para elaborar un tinto naturalmente dulce, obviamente sin adición de alcohol, y que espero que lo disfrutéis y que os guste muchísimo. Muchas gracias por todo. Bueno, mientras viene el vino, os cuento alguna cosilla así, digamos, como de fondo de entretenimiento. Ya lo ha comentado Ignacio, que la uva se asolea. Y hablando con Juan el otro día, teníamos una en el coche, además, cada uno con sus manos libres,
teníamos una conversación sobre el concepto de naturalmente dulce aplicado al tinto dulce. En realidad es muy complicado, porque habría que decir que los vinos tintos naturalmente dulces parece que deberían estar en Málaga, en la DO Málaga. Sin embargo, están en la DO Sierras de Málaga. Esto probablemente cambiará cuando Bruselas y Málaga se pongan de acuerdo en algunos detalles, ¿no? Pero a veces el problema es el concepto de que cuando se asolea la uva se habla de sobremaduración, deshidratación, asoleo, pacificación, y al final es difícil que nos quedemos con un concepto que realmente nos transmita con exactitud lo que pasa, ¿no? Porque no, corrígeme si me equivoco, Ignacio, hay un problema, digamos, legal, ¿no?, para que ese concepto de sobremaduración se use, porque no se sabe si se está deshidratando, se está sobremadurando, se está pacificando, y bueno, pues ahí realmente hay un poco digamos que hay una serie de palabras que coinciden para que nos pongamos de acuerdo en el concepto. Bien, tengo que decir que yo sé que aparentemente está mal que hable de mí mismo, pero ya que no lo hago por internet y tampoco lo hago en la barra de una taberna, porque ya no existen las tabernas y no me voy a la taberna a contar todas las cosas como se hacía antes, ¿no? La gente iba a una taberna y volvía y no pasaba ni por el cura ni por el psicoanalista, pasaba por la taberna y volvía nuevo. Bueno, pues yo tengo aquí un púlpito y os voy a hablar de mí también. ¿Y qué os voy a decir? Porque yo participé en la elaboración del primer tinto dulce que se hizo en Málaga. Por supuesto, sin denominación de origen. Fue un feliz experimento elaborado pues con un enólogo, Eduardo, argentino, que está en Argentina hace muchísimos años. No sé si ahora con el Milei volverá otra vez o no, nunca se sabe. Pero digamos que él sigue allí en sus temas de vinos, y con la uva Tempranillo. Pero fijaros, estoy hablando del año 2015. En el 2015, la Tempranillo más vieja que había en la Málaga conocida tenía 8 años aproximadamente, o 9 años. La Tempranillo que nosotros utilizábamos estaba en el puerto del León, hablamos de casi 1000 metros de altura, y las cepas tenían una antigüedad de entre 35 y 40 años. Nadie, ni siquiera en el Consejo Regulador, sabían que existía una Tempranillo plantada con esa antigüedad en ese sitio. Cosas de la vida, al final ese terreno era pues de una de las personas que de la empresa, digamos, que participaba en la elaboración del vino. Entonces, bueno, yo me siento orgulloso de haber hecho un experimento más, el primero que hice en este tema, pues haciendo justamente un tinto dulce en Málaga. Luego hice vinos blancos, pero en Salamanca, pero eso es otra historia. Entonces, bueno, fijaros, esta diapositiva tiene pues la antigüedad que tiene este vino, porque no recuerdo exactamente cuándo lo hice. Este vino, Ignacio, este vino puede tener 10, 12 años de vida. 12, 13 años, sí, porque no se hacía... Juan y yo hablamos mucho del tinto dulce
Y como el proyecto en el que yo estaba pues fue una burbuja, al final nunca mejor dicho, porque la persona que estaba vinculada a la bodega era un constructor y cuando la burbuja explotó, pues aquello se desapareció, ¿no? Pero yo sé que Juan y yo hablamos mucho de los tintos dulces y yo lo animé mucho a que él hiciera. Y a Juan no hay que animarle mucho para que invente algo, porque al día siguiente lo está probando y eso lo sabemos todos, que es así. Y eso es forma parte de su encanto, terrorífico algunas veces, pero porque de pronto dice, Juan, sí, ya lo estoy haciendo. Y entonces esta foto, pues esta diapositiva es de los primeros lagar del Zar que se hicieron. Y este maridaje, que es mío, pues era un dúo de trufas de calabaza, almendra, formando como un mazapán y con una salsa de tofe. Os podéis imaginar cómo va a quedar esto con el vino que vamos a tomar ahora, ¿eh? Y ahora ya, preguntas. Pues vamos a dejar paso a quienes están aquí por si quieren hacer preguntas, comentarios, añadidos, lo que quieran. Yo me alegraría mucho que me hicierais preguntas, incluso esa que no sé contestar, y como profesor siempre diría, una pregunta muy inteligente, me alegro mucho que me la haya hecho. Mañana se la respondo. ¿Algún comentario, alguna pregunta? A ver, por allí. Pues en inglés utilizáis pairing, ¿no? Que es como emparejar, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, lo sabrás tú mejor que yo, que eres inglesa. Yo es que a veces un inglés no mezcla tanto como un francés. El francés hace más, ya algo más latino, más intenso, y el inglés pues es como un maridaje, pero cada uno por su sitio, ¿no? Un poco el concepto cultural de la lengua, ¿no? Venga, ¿alguna pregunta? ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? ¿Comentarios? Alguien que no le haya gustado un maridaje, que también se puede decir, ¿eh? Bueno, parece que todo el mundo está muy de acuerdo con... Qué pena. Yo me apunto a lo del menage à trois, que creo que es más divertido que el matrimonio. Sí. Pues ahora vamos a hacer un maridaje a palo seco, porque aquí no hay comida, aquí lo que estás tú y el vino. Así que... Antonio. Quería preguntarte por la profesión de sommelier y su relación con el maridaje en el restaurante. ¿Cómo ves tú esa profesión? ¿Cómo se está desarrollando y cómo va? Antonio, como Ana, como decía Antonio, te quiero una jarta. Bien, a ver, hace unos años, si tú me hubieras hecho esta pregunta, que creo que me la hiciste, porque además he dado clases y cursos en la Escuela de Hostelería de Archidona, tan maravillosa, y que también llevaba, sobre todo cuando me contratabas a mí para dar los cursos, yo diría que hace unos años el sommelier en España era un camarero especializado, pero entraba un poco en una falta de categoría en relación con el trabajo y la proyección que ese trabajo podía tener. Y entonces, más bien la sensación, muchas veces en el restaurante la gente se asustaba porque dice, ya viene este que me va a pegar el clavo recomendándome el vino más caro de la carta, ¿no? Y bueno, pues eso hace unos años. La evolución ha sido pues maravillosa y meteórica, como ha sido la evolución del vino y de la gastronomía en este país.
es algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que os estoy contando, con esa anécdota. Hoy en día el sumiller es un elemento imprescindible en la restauración y es un referente para los bodegueros, porque de alguna manera es el que está tomándole el pulso en las salas a los vinos. Porque hay que decir que los vinos, ya lo sabéis, no se hacen para ganar concursos. No gastéis mucho dinero en vino, que no es necesario, ni para ganar premios. Los vinos se hacen para comer bien en compañía de un vino. Y para eso no es necesario que nos gastemos una cantidad ingente de dinero. Es como decir que nos gusta conducir, pero queremos conducir un Ferrari, ¿no? Podemos conducir un BMW, un SEA o un Hyundai y conducimos y disfrutamos lo mismo. Entonces, volviendo a lo de los sumilleres, lo único, la única pega que yo le pondría en este momento al trabajo que hace un sumiller es que a veces te da la sensación de que el sumiller se le ha subido un poco a la cabeza el trabajo. Eso pasa siempre que hay una evolución muy rápida en un trabajo o en una empresa o algo. Hasta que no se produce una normalización y una adaptación, hay a veces la sensación de que el sumiller es el que más sabe del mundo. Y a veces, pues la persona que está sentada a la mesa, pues sabe tanto o más que el que te está sirviendo y recomendando el vino. Pero siempre, quizás por ese ritual que yo creo que es de dinosaurio, es ya algo que tiene el sumiller, que parece que hay cosas que hay que hacer, pero tampoco hay que exagerar. Y entonces, si conseguimos que los sumilleres estén más, para mí, al nivel de un público que ya no es ese público de hace años que había que aconsejarle mucho, pues yo creo que ahí es donde se producirá el encuentro y es el futuro que a mí me gustaría que hubiera. Cada uno en su sitio, pero sin que ninguno tenga la sensación ni de que se le hace de menos, ni que lo que está haciendo pues es una especie de película para darte un sablazo, ¿no? Me he enrollado en la contestación. No, pero está bien, porque además yo, con respecto a eso, quería añadir que en la cocina lo que ha habido en las últimas 2 décadas, por así decirlo, es una especie de distorsión. Primero se distorsionó el tema del cocinero, el chef llamado así, que empezó a hacerse famoso y se distorsionó. Es decir, la cocina tenía un equilibrio. Unos señores que trabajan en un lado y la sala. Yo siempre he dicho que una buena sala tapa perfectamente y justifica una cocina que sea más mediocre. Una buena cocina puede desaparecer por tener una mala sala. A la sala no se le ha dado ninguna importancia. Simplemente ha descollado el sumiller y ha descollado el cocinero. Entonces se ha distorsionado el equilibrio que tenía un restaurante. He conocido además restaurantes muy notables donde la sala era un desastre. Un desastre, sí. Donde pides mucho, es decir, tú pides cuando vas a un sitio, oye, pides una atención específica, pues no existe esa atención específica. Entonces yo creo que, como dices tú, espero que las aguas vuelvan a su cauce, que se mantenga el equilibrio que se debe mantener en estos sitios. Y una cosa es que salga el cocinero a saludarte y decir, ¿le gusta a usted lo que le he hecho? Pues eso es agradable y es magnífico. Y otra cosa es que el señor que te recomienda vino, pues diga, mira, yo creo que a usted le puede venir esto, si le gusta. Pero no que llegue un señor, te dé una lección magistral, porque yo siempre dije, además lo dije hace mucho tiempo en un curso de la EBE aquí, ¿cuál es el problema del vino? Digo, el problema del vino es el pelmazo. Como te toca un pelmazo al lado, te fastidia el vino, porque te va a dar la explicación, y el de la cocina exactamente igual, que te está dando la explicación, oiga, déjeme comer, déjeme usted comer tranquilo, me da usted una mínima explicación y ya está. Entonces, espero, y yo confío, sumándome a tus palabras,
que el equilibrio reine en la cocina y en la restauración, porque es absolutamente necesario, entiendo yo, porque ya está bien de recetarios de cocina hechos por terceros y con la foto del famoso y tal. Vamos a equilibrar. Me parece que estamos de acuerdo. Absolutamente. Absolutamente. Brindemos por los maridajes. Y los ménages à trois, si encartan también, ¿eh? Salud. Salud. A ver, una pregunta. No, ahora te cuento. Perdón. Tú quieres uno. Yo te lo llevo. A ver, perdona. Que hay... Una tienda en Málaga, la Plaza de Felizán, y se ha cerrado como hace un año. No, a ver. No, ha cerrado una. La mallorquina sigue vendiendo, sí. Sí. Pero en el ultramarino te venden prácticamente los mismos vinos, por lo menos de Málaga, que tenía Belén en la tienda de vinos. Bueno, a ver una descripción del vino, Jesús, sí, bueno, fijaros que no tiene el color rojo, un granate profundo que tendríamos que... Voy a coger esto para ver. Es un vino que ya ha habido como un paso del tiempo, que no es exactamente el paso del tiempo, sino es también que las variedades, la forma de elaboración y tal, hace que el vino haya perdido el color. La nobleza de este vino, si cuando le vamos a nariz, fijaros que hay unas notas de regaliz y de dulzor que cuando lo llevamos a boca nos sorprende, porque aparece la uva tinta, y la uva tinta, como todos sabemos, tiene un toque de los taninos que han quedado ahí, que están haciendo un contrabalanceo, no sé si esa palabra existe en castellano, a lo mejor me la acabo de inventar. Tú eres filólogo. Y van, sí, por eso lo digo, que si mi maestro levantara la cabeza, igual me tiraba algo. Y entonces eso es una de las cosas que para mí es muy interesante, es la sorpresa, que en nariz esperamos una cosa y cuando lo llevamos a boca, pues de pronto decimos, jolín, pero es que aquí hay algo más. En nariz parecía que era todo dulce, todo muy intenso y tal, y aparece, y fijaros el toque de regaliz, que el regaliz, todos tenemos nuestro, aquí, bueno, sí, por edad, todos hemos tomado las saras y los regalices en forma natural y en forma ya de preparado, ¿no? De kiosco. Eso es casi medicina, ¿eh? Los paludul, y ahí aparece. ¿De dónde sale esto? Pues, ¿de dónde salen muchos de los aromas que tiene el vino? Un misterio. Probablemente el regaliz, por su pureza amarga, pues venga lo podemos relacionar con los taninos y con porque este vino no lleva barrica, ¿verdad, Ignacio? Entonces, lo único es porque ha quedado un resto del tanino de la uva tinta, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí tengo yo unas notas que es envolvente, por favor, untuoso, es que es impresionante, pero no te carga el paladar, porque hay una frescura y hay un toque ligeramente... No, yo no diría amargo, pero bueno, sí, un poquito amargo, que refresca esa sensación, ¿no? Entonces, pero esta cata la podía haber hecho mucho mejor Ignacio, que además cobra por eso. Bueno, sí. Si hubiera traído foie, efectivamente. Si hubieras traído el foie ya te sacábamos a hombro.
Y Bueno, te poníamos un piso en algún sitio. tenemos que cumplir horario y vamos perfectamente, así que antes de concluir vamos a entregarle nuestro recuerdo. Jesús Moreno, vicepresidente de la Carta y el hombre que coordina estas tertulias, pues le va a entregar el recuerdo de su paso por... Qué bien, no me regalaban nada desde los carnavales de hace 15 años. La carta malacitana. Pues muchas gracias.